El viejo código no distinguía los tipos de contratos. Presuponía que las partes que contrataban tenían el mismo poder de negociación. Entonces dejaba fuera a los usuarios y consumidores que en la negociación, por ejemplo, con los bancos, no tienen el mismo poder, ¿no? Llegan, yo quiero contratar, por ejemplo, una tarjeta de crédito y no tengo la posibilidad de modificar el contrato. El banco me baja todo un contrato de adhesión que yo o firmo o no firmo. Bueno, el nuevo código tiene en cuenta esta situación y entonces regula los derechos de usuarios y consumidores, por ejemplo, ¿en qué sentido? Bueno, el usuario y consumidor no está obligado a someterse a condiciones leoninas de parte del banco y tiene derecho a modificar ese contrato, es decir, no está obligado a firmar un contrato de adhesión. Y en el supuesto de la interpretación de ese contrato siempre tiene que estarse a favor de los derechos del usuario. Es decir, si el banco dice una cosa y el usuario dice otra, en la interpretación debe estarse a favor del usuario, porque se considera que es la parte más débil en la negociación. Es una forma de defender los derechos del usuario y consumidor. Si yo esto lo amplío, ¿es exclusivamente con los bancos o puedo pensar, empresas de telefonía, de tarjetas de crédito, etcétera, que generalmente uno no tiene esto, digamos, un contrato que uno firma y punto? Claro, no, esto se extiende a todos los proveedores de servicios, ¿sí? Telefónica, Sedenor, todos los proveedores de servicios, porque uno pasa a ser usuario y consumidor de los servicios. Entonces, no solo es con respecto a los bancos, sino a todo. Y esto me parece un avance del nuevo código importantísimo que tiene que ver con la Constitución Nacional, que ya había incorporado los derechos de usuario y consumidor. No es casual esta reforma, lo que hace es bajar los famosos principios incorporados en la Constitución Nacional. Seguimos con los usuarios. Me imagino que va a haber una gran variedad de temas ahí. Sí, de cambios. Por ejemplo, en cuanto a la jurisdicción, es decir, ¿ante quién tiene que litigar un usuario en caso de estar en desacuerdo con las cláusulas que los prestadores de servicio le quieren imponer? Bueno, el usuario, en principio, puede ir a reclamar ante los juzgados de su domicilio. Antes los bancos o los prestadores de servicios imponían la jurisdicción de Capital Federal y suponiendo, por ejemplo, una persona que vive en Moreno tenía que trasladarse hasta Capital Federal para hacer su reclamo. Bueno, ahora los derechos de usuario y consumidor permiten que el usuario, que es la parte más débil, pueda reclamar dentro de su jurisdicción. Entonces esto también es un aspecto muy positivo. En varios lugares, varias cosas uno necesita tener dirección de capitales, pienso en el registro de marcas, ¿no? Por ejemplo, pero digo, que se necesita tener en capital una dirección donde gran parte del país no tiene acceso. ¿Ha modificado en general esto también? Bueno, ese es un tema más que nada administrativo. El código lo que fija son líneas generales y entonces va a depender después de la reglamentación. Y esto me parece que es más una cuestión de las provincias. Una regulación que cada provincia va a tener que hacer de qué centros se van a crear o de qué modo el usuario va a acceder a la jurisdicción en su región, en su municipio, etcétera. Bueno, haciendo una evaluación ya de cierre para pensar al usuario, ¿considera que este código lo está beneficiando, realmente está pensando en el usuario? Sí, realmente está pensando en el usuario, partiendo de la base que lo considera especialmente como una persona con derechos, a diferencia del viejo código que no lo tenía en cuenta.